que es una forma natural de ver esto. Pensar que la persona lo que quiere hacer es maximizar, al encontrar la canasta que le maximiza su bienestar. Que eso lo vamos a medir con la utilidad, ¿verdad? Que es el bienestar que me da consumir cosas, ¿cierto? Dado mis preferencias que tengo. Dado que tenemos limitado, ¿cierto?, a un presupuesto. Nosotros en general vamos a armar este modelo y el caso que vamos a ver más comúnmente es el caso de 2 bienes, pero ya vieron que de repente pueden aparecer cosas locas, ¿cierto? Podríamos tener 3 bienes o más bienes. Entonces vamos a decir que el individuo consume 2 bienes, X e Y, tiene un ingreso de Y, enfrenta los precios PI y PX, y vamos a decir que se cumple el supuesto de no saciedad. ¿Qué significaba el supuesto de no saciedad? ¿Alguien se acuerda? Que me dijeron muchas personas al mismo. Vuelvo para acá. Entonces, se prefieren las canastas con más. Oh, muy bien escrito. Ahí sí. Más que menos. Oye, ustedes no ven nada, ¿cierto? Ahí sí. Y eso implica que el ingreso va a ser igual al gasto. Ahí sí, eso sí se ve. Más o menos. Entonces, ¿cómo vamos a plantear este problema? Este es nuestro planteamiento, ¿cierto? Vamos a decir que la persona va a maximizar su función de utilidad, que depende de estos 2 bienes. Por lo tanto, la persona va a elegir un par de bienes. Un par ordenado. Para que no se me confunda con eso. Este R más significa que solo va a consumir cuestiones positivas, porque no tiene lógica consumir cosas negativas. Y el sujeto A me dice que voy a cumplir esta restricción. Que el gasto en el bien X más el gasto en el bien Y va a ser igual a todo mi ingreso. Y eso dependía, de nuevo, de nuestro supuesto de no saciedad. Ese es el elemento clave. ¿Qué hago con esto? Para resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Usamos el método de Lagrange, ¿cierto? ¿Y dónde lo puse? Lo puse acá al lado. Vamos a plantear la ecuación de Lagrange. Entonces vamos a plantear la ecuación de Lagrange, donde ustedes ya, yo espero que ya son expertos de esto. Acá tengo mi función objetivo. Y acá tengo mi restricción igualada a 0, ¿cierto? Y el elemento clave, o acá está la genialidad de Lagrange, que fue lo que se le ocurrió, unirlos en una sola gran función, usando una variable auxiliar, que le llamamos nosotros lambda. Ya me lo han preguntado, todo el apunte de ustedes, porque aquí yo hice copy-paste del apunte, ¿cierto? Gracias. Excelente, perdón. Entonces, con esa ecuación de Lagrange que hacemos, vamos a tener que resolver como cualquier problema de optimización. El tema es que ahora no optimizo F, optimizo L. Ese es el truco de Lagrange. Crea esta nueva ecuación mezclando la función objetivo y la restricción. Por lo tanto, ya no tengo 2 condiciones de primer orden, que sería lo natural en un problema donde yo quiero maximizar la utilidad, que serían estas 2 de adelante. Si se fijan, esto depende de mi consumo. Acá tengo cómo cambia el Lagrange cuando cambia X y cómo cambia el Lagrange cuando cambia Y. Estas son las que me responden qué pasa con mi problema dado mi consumo. Estas 2, ¿qué es lo que buscan lograr? Buscan lograr que la persona esté en el punto de tangencia. Eso es lo que te aseguran esas 2 condiciones de primer orden. Y esta última, ¿qué es lo que te asegura? Que se cumpla la restricción. Por eso, si se fijan, eso en el fondo son las 2 condiciones que tengo que cumplir con una canasta para que sea candidato a ser el óptimo de la persona. Yo creo que no lo pregunté. Lo puse al lado, sí. Creo que yo no se los pregunté en esta guía. Muestre la condición de segundo orden, pero lo pregunté en la guía 1, ¿verdad? ¿Yo qué tendría que armar acá para asegurarme que este es un máximo? La condición de segundo orden. Y tendría que armar un Hessiano orlado, ¿verdad? Que queda medio feo.
les voy a contar un teorema, para que no se sorprendan en la guía de que está ese teorema, lo usé para resolver algo más fácil. Hay un teorema que te dice, si tengo mi función objetivo sujeta a una restricción, y aquí viene el elemento clave del teorema, lineal. Si la restricción es lineal, Lagrange conserva la concavidad o convexidad de F. Y ustedes van así, ya, genial, súper claro. ¿Para qué me sirve esto? Eso me dice que no tengo que hacer el hessiano orlado, puedo hacerle hessiano solo a la función de utilidad, el chiquitito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo puras restricciones lineales. Las restricciones de presupuesto son líneas, ¿ven? No hay x elevado a nada. Así yo... Ok, entonces planteamos, resolvemos, y si yo resuelvo, en el fondo lo que estoy haciendo es como esto, ¿cierto? Estoy pensando, tengo esta restricción que está acá en la línea roja. ¿Cuál es la canasta que me permite alcanzar la mayor curva de indiferencia, la mayor utilidad posible? En este caso es la E, ¿verdad? Y en la E que estoy cumpliendo, fíjense que estoy cumpliendo las dos condiciones. En primer lugar, soy tangente. ¿Qué significa la tangencia? Que la pendiente, voy a ponerla en roja, de la restricción de presupuesto es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, ¿cierto? En este punto. Porque se fijan que la topo en un punto. Justo en la tangencia. Viene la curva, la topo en un punto y después sigue la curva de largo, ¿verdad? Ya, ahí sí. Entonces la pendiente de la restricción de presupuesto, perdón chiquillos, es PX sobre PI, ¿verdad? Ahora sí. Y la curva de indiferencia, la pendiente de la tasa marginal de sustitución. Claramente no presiono el botón. La tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Es decir, ese punto cumple esto. En ese punto exacto se cumple eso. Cuando uno resuelve esto, te queda una razón. Esta es como una razón. Les va a quedar algo así como X igual a Y y va a haber algún número entre medio. ¿Cierto? Si de todos los que han hecho, fíjense que siempre queda igual. Las dos condiciones de primer orden. ¿Por qué? ¿Por qué me queda una razón? ¿Por qué me queda una razón? Porque en el fondo no es la única posible punto que cumpliría esa tangencia. Porque la tangencia solo ve la pendiente de la restricción de presupuesto. ¿Hay más curvas que tienen la misma pendiente que esa restricción de presupuesto? Todas las que sean paralelas a esa restricción de presupuesto. Es decir, por ejemplo, por A podría pasar otra que sea paralela a la raya roja. ¿Lo ven? Podría haber otra que pase por acá. Podría haber otra que pase por aquí. ¿Se fijan? ¿Qué ocurre con estas restricciones de presupuestos múltiples que estoy escribiendo? La diferencia sería en el intercepto. Tendrían distinto ingreso, pero los mismos precios. Acuérdense que la pendiente viene del ratio de los precios. Entonces yo puedo poner distintos ingresos, pero los mismos precios. Por lo tanto, este ratio que está acá, lo que te asegura es que pase por esta raya que junta todas las tangencias, y que me quedó muy bien esta vez, ¿cierto? La voy a escribir más gordita. Que pase por esta raya que cumple todas las tangencias. Y por esa raya pasan todas las posibles tangencias. Eso es lo único que te asegura las dos primeras condiciones de primer orden. Por eso no bastan para encontrar el óptimo. Nos falta la tercera. ¿Qué te decía la tercera condición de primer orden?
que se cumpla la restricción. Entonces, ¿cómo yo me aseguro de que cumpla la restricción? De que no esté en las rayas amarillas, sino que esté en la raya roja. Entonces la tangencia no es suficiente. Tengo que tener tangencia más cumplir la restricción. Y así yo encuentro mi canasta óptima, ¿perdón? Y ahí resuelvo el problema. Llegué a la canasta óptima. Es justo lo que dice ahí. Cuando yo igualo las primeras dos condiciones, van a llegar siempre a esta condición. A la condición de la tangencia. Que te asegura esto, ¿verdad? Que dijimos. Que la curva de indiferencia va a estar justo en el punto tangente con la restricción de presupuesto. Lo que ocurre es que hay más curvas de indiferencia y hay más posibles restricciones de presupuesto si cambia ahí. Entonces hay muchas posibles tangencias. Si tú las juntas todas, haces esa línea. Y esta se llama el ratio de consumo óptimo. Así, ratio de consumo óptimo o senda de expansión del gasto. Ese es el nombre de esa línea. Entonces, ustedes van a resolver el problema. Si resuelven el problema y encuentran el valor exacto de X e Y, es decir, un número, van a haber encontrado la canasta óptima de consumo. Dime. Entonces, van a encontrar la canasta óptima. Es decir, van a encontrar un X estrella y un Y estrella y les va a dar esta canasta óptima, ¿cierto? No, mal, óptima. Ya. Pero también ustedes podrían resolver este problema encontrando funciones. Siempre y cuando yo no despeje los precios. Si yo no despejo los precios, no los reemplazo por números, voy a llegar a función. Y estas funciones son las que nosotros vamos a llamar las demandas. Vamos a llamarlas la demanda ordinaria o marshalliana. Va a ser nuestro nombre. Yo suelo ponerle acá una M para indicar que es la demanda marshalliana y no confundirnos con la otra que vamos a encontrar. Se llama Hicksian.